Hola, mi querida comunidad B-Boomers, la comunidad Baby Boomers, construyendo una nueva vida. Estamos aquí para dar lectura al capítulo 5 de nuestro libro, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de la doctora psiquiatra Marian Rojas Estapé. El capítulo 5 es vivir el momento presente, porque en definitiva es lo único que tenemos. La felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Depende de la forma en que asimilamos una realidad, y nuestra capacidad de orientar o enfocar dicha asimilación es la clave para poder ser felices. Por lo tanto, de lo que aquí vamos a hablar es de tu capacidad de elegir la felicidad en vez de la infelicidad. Desde el inicio de estas páginas, hemos tratado el dolor, el sufrimiento, los traumas y las heridas profundas. No venimos a negar el mundo real. Hablaremos de la tolerancia a la frustración más adelante. Pero sí a aprender a disfrutar en la medida de lo posible a pesar de los pesares. Tu realidad depende de cómo decides percibirla. Entiendo que te sorprenda este mensaje y surjan en ti 1000 frases, barreras y resistencias de este tipo. Ya he intentado todo. Mi vida es muy dura. Depende de las circunstancias. Mi infancia fue terrible. Qué fácil es decirlo y qué difícil es conseguirlo. Si rechazas elegir agarrarte a lo bueno de tu vida, por pequeño que sea, está dándote por vencido en la lucha más decisiva de tu existencia. La felicidad no es un sumario de alegrías, placeres o emociones positivas, es mucho más, pues también depende de haber conseguido superar las heridas y dificultades y seguir creciendo. Es vivir con cierto gozo a pesar del dolor y el sufrimiento, en mayor o menor medida inevitables. Si negamos o bloqueamos constantemente el sufrimiento, nuestra mente pierde la capacidad de saber afrontarlo y superarlo. No significa entrar en el barro tóxico e intentar enfrentarse a todas y cada una de las batallas que se nos presenten, sino aprender a gestionar los malos momentos. Conozco mucha gente que no sabe enfrentarse a los conflictos, a las emociones negativas y a cómo vía de escape las anula en forma automática e inconsciente. Esto conlleva un riesgo, porque la evitación constante de lo negativo te lleva a perderte una parte de la vida y a desconectar muchas veces del sufrimiento de los que te rodean. Ya hablamos en el capítulo anterior de la importancia de la compasión, de conectar de forma sana con el sufrimiento de otros para ayudarles a salir adelante. No olvidemos que un gran error frecuente es aspirar a una felicidad excesiva o a un estado de alegría y placer utópicos y constante. Eso deriva en personas frustradas por la insatisfacción permanente. ¿Es la felicidad la gran aspiración de una persona? Eso parece, pero la felicidad tiene un componente instantáneo, placentero, una comida, una reunión con amigos, un viaje, otro más estructural, asentado en los pilares fundamentales de la vida, la familia, la pareja, el trabajo, la cultura. La felicidad placentera es como una chispa fugaz. La felicidad estructural habla, en cambio, de un balance, de una vida en equilibrio. La realidad de tu vida depende de cómo decides responder o reaccionar ante ciertas circunstancias. Es decir, el comportamiento que surge ante los estímulos exteriores. Aquí te transmito otra idea importante. Toda emoción viene precedida de un pensamiento. La mente es la responsable de fabricar la emoción. El sentimiento es la reacción física de esa emoción. Sin cerebro no hay emoción.
Desde hace unos años, a través de las personas que perdían el habla tras un infarto cerebral, se han ido descubriendo las zonas del cerebro encargadas de esa función. Actualmente contamos con herramientas para conocer en tiempo real cómo funciona el cerebro, lo que nos permite observar en directo cómo reaccionan y se alteran ciertas zonas cuando se realiza una actividad o se experimenta un estímulo. Una de esas técnicas es la resonancia magnética funcional. Esta se emplea tanto para tratamientos clínicos como para investigación. Mediante ella podemos detectar los cambios de distribución de los flujos de sangre en los diferentes momentos, permitiéndonos así conocer la mente y el sistema nervioso de forma mucho más profunda y global, sin necesidad de medios más agresivos. Esta técnica de neuroimagen avanzada nos da la oportunidad de observar cómo se activa nuestro cerebro ante ciertos pensamientos, motivaciones o estados de ansiedad o depresión. Uno de los descubrimientos más fundamentales. Cada pensamiento genera un cambio mental y fisiológico. Insisto en esta idea en varios momentos del libro. No lo olvides, porque si eres de aquellos que sufren, que pierden el control de sí mismos, que quieren conocerse mejor, entender este procedimiento te va a ayudar mucho. Desde pequeños contamos con conceptos autoimpuestos o que hemos asimilado sobre nosotros mismos. Soy impulsivo, siempre he sido así, mi padre era igual, soy nervioso, odio las masas. Estas sentencias sobre ti mismo funcionan en la práctica como barreras mentales que te impiden avanzar libremente en esos campos. Digo sentencias porque tienen un impacto en ti casi bloqueante, como si cayeran del cielo cual condena. Las emociones que nos perjudican son debidos a pensamientos más o menos conscientes, y los pensamientos los podemos educar y reeducar. Para llegar a ser una persona feliz, en paz y completa, precisas trabajar la forma en que piensas. Si lo haces, te sorprenderás de los resultados. ¿Cómo cambia tu realidad cuando cambia tu manera de pensar? Examina en profundidad las ideas que tienes sobre ti mismo o las que surgen en ti en los momentos más oscuros de tristeza o angustia. Esta emoción tóxica sucede porque algo cruza tu mente y ese algo te invade de forma perjudicial. No es fácil, existen lo que denomino automatismos, reacciones que brotan de forma involuntaria porque llevan toda la vida haciéndolo ante ciertos estímulos o pensamientos. Es complejo desligarse de los debería. Sé que se han colado en el comportamiento desde hace tiempo. Para modificar los pensamientos tóxicos, el sistema de creencias, la forma de procesar la información, uno debe fijarse en cuáles son sus pensamientos limitantes o sus barreras. Ese sistema de creencias no tiene por qué ser malo. De hecho, en muchas ocasiones es muy positivo. Por ejemplo, si cada vez que ves salir el sol te alegras y piensas que ese día vas a rendir más porque el sol transmite energía a tu organismo, tu sistema de creencia te está ayudando. Pero si al contrario ves nubes grises e inicio de lluvia y sale de ti un día que este día sería horrible, tu sistema de creencia te está limitando. Esto sucede con eventos exteriores o con ideas, sensaciones interiores. Si llegas a una cena con amigos y algo no te encaja o te sientes incómodo, probablemente haya algo en ti que inconscientemente te haya recordado una experiencia negativa pasada. La comida, algunas personas, la distribución de las personas en la mesa, un olor, etc. Podemos educar la mente y regular nuestras emociones. Pensemos, por ejemplo, en ir en bicicleta.
Cuando uno se sube a una bicicleta por primera vez, en general usa ruedones laterales para evitar caerse. A medida que uno se pierde y pierde el miedo, se atreve a coger más velocidad, a bajar una cuesta e incluso a soltar las manos del manillar. Un día quitas las ruedas accesorias y luchas contra el equilibrio. Piensa que no podrías, que te caerás, pero quizás no suceda. Lo has conseguido. Puede que pasen meses o años y suba de nuevo a la bicicleta, sin necesidad de volver a pasar por los ruedines, porque tu mente y tu equilibrio ya saben hacerlo. En la educación de los pensamientos sucede algo parecido. Lógicamente, no es un proceso tan sencillo, pero ejercitar la mente tiene un efecto extraordinario en la forma en que percibimos la realidad. Si cada vez que te vas a ir en bici o a coger un coche o a esquiar solo piensas en las ocasiones en que te caíste, tuviste un accidente o te hiciste daño, acabarás evitando esa actividad por el desgaste mental que te suponen. Por esta causa, el pensamiento se transforma en una certeza limitante. Cuando lo fundamentas de tal forma que te convierte en una excusa para evitar hacer algo, tu mente ha ido forjando automáticamente a lo largo de la vida que desembocan en bloqueos inútiles ante ciertos desafíos o retos que surgen. Pero por eso hablamos de decisión. Toma el control sobre ti. Evita echar la culpa al resto, a las personas tóxicas que te rodean o a las circunstancias sociales, económicas de tu entorno. Abandona tu rol de víctima. Empieza a ser el protagonista de tu propia vida. Tras recibir una señal del exterior, reaccionamos e interpretamos la realidad dependiendo de 3 factores: de nuestro sistema de creencias, de nuestro estado de ánimo y de nuestra capacidad de atención y percepción de la realidad. Tras esa interpretación, el cuerpo responde de modo alerta o de modo protección. Sistema nervioso simpático parasimpático afectando a la mente y al organismo. Entremos a analizar con detalle cada una de ellas. El sistema de creencias. ¿En qué consiste el sistema de creencias? Tu sistema de creencias está basado en tus ideas prefijadas sobre la forma de ver la vida y el mundo que te rodea y lo que crees de ti mismo. Bien sea porque has llegado tú solito a esa conclusión o porque desde niño o incluso de adulto no han parado de repetírtelo. Soy así, siempre he tenido mal despertar, me cuesta la gente, me da miedo volar, etc. Estas creencias son opciones que tenemos sobre los diferentes aspectos de la vida. Están íntimamente ligados a la manera que tenemos de interpretar el mundo y pueden ser del tipo consciente, me doy cuenta, e inconsciente, ¿por qué llevan toda la vida ahí? El sistema de creencia incluye los valores que matizan la manera que tenemos de sentir, actuar y reaccionar. Las creencias se van formando a lo largo de la vida y traducen la visión personalizada y específica que tenemos cada uno de percibir la vida. A veces los adolescentes fuman y beben a temprana edad porque se sienten más adultos. Existen otros factores que influyen en comenzar a beber, pero una causa muy común es la inseguridad. El estado de ánimo. La felicidad. Hemos insistido en ello a lo largo de estas páginas. No depende de la realidad en sí, sino de cómo yo interpreto esa realidad. Aquí el estado de ánimo tiene una fuerza impresionante. Un ejemplo frecuente. Estás feliz porque tu equipo ha ganado. Si te encuentras al día siguiente con tu jefe, que es de tu mismo equipo, y que tienes una mala relación con él, es probable que lo mires con ojos menos críticos y que seas capaz de entablar una conversación amable y divertida. Si por el contrario tu equipo pierde
y te llama tu hermano, fan del rival que ha vencido, para comentar la derrota, quizás ni siquiera le conteste al teléfono y te apagues y te metas en la cama sin cenar. ¿De qué depende tu estado de ánimo? Existen diferentes aspectos que modulan y alteran el estado de ánimo. No quiero hacer excesivamente extensas estas páginas, ya que este apartado daría para un libro entero. Expondré de forma sencilla estas ideas. El consumo de drogas y alcohol. El consumo de esta sustancia perjudica seriamente la salud mental. Uno de los principales efectos es una alteración grave en la percepción de sensaciones y estímulos. Todos conocemos personas que tras ingerir alcohol se encuentran más sensibles y vulnerables, y por ello hay que tener cuidado con sus reacciones y comentarios. El consumo frecuente o la adicción a estas sustancias alteran profundamente el estado anímico y la interpretación de la realidad que perciben quienes la consumen. La bioquímica o la genética. Existen personas que son más propensas a deprimirse o a hundirse debido a factores genéticos o a padecer previamente enfermedades severas tipo trastornos bipolar, depresiones recurrentes, estados de ansiedad generalizados. También incluyen los estados hormonales que generan vulnerabilidad en la mujer, trastornos premenstruales, puerperio. Es posible que individuos que provienen de familias con varios miembros con depresión tengan un estado anímico más frágil y sensible a acontecimientos del entorno. La salud física y las circunstancias externas. Si estamos atravesando un momento profesional difícil o una dolencia física fuerte, ello influye en la manera en la que percibimos la realidad, porque nuestro estado de ánimo está más sensible y vulnerable. Cuando llega la enfermedad, una época dura o una situación extrema en nuestras vidas, el ser consciente de que uno no es plenamente objetivo ayuda a no ser tan duro con la realidad y con los que les rodean. Tipo de personalidad. En este apartado exponemos desde trastorno de personalidad severo, límite, evitativo, esquizoide, a rasgos de personalidad marcados que incluyen profundamente el estado anímico. Por ejemplo, los jóvenes con trastorno de personalidad límite, impulsiva, inestabilidad emocional, miedo intenso al abandono, autolesiones, baja tolerancia a la frustración, sufren altibajos emocionales intensos, interpretan la realidad de forma radical y perciben constantemente el entorno como amenazante. Todo ello hace que, lejos de actuar racionalmente, sus reacciones muchas veces estén guiadas por la agresividad y la rabia. Otro tipo de personalidad que tiende a sufrir es la denominada personalidad altamente sensible. No se encuentra hoy en los manuales de trastornos mentales, pero existen y tenerla genera importantes efectos con quienes la padecen. La personalidad altamente sensible. ¿Notas que te preocupas por los demás más de lo normal? Buscas constantemente la tranquilidad y el sosiego. Te alteran los lugares caóticos. Percibes la realidad intuitivamente de forma más profunda que la gente que te rodea. Estos son algunos de los rasgos de las personas altamente sensibles. Individuos que poseen un sistema nervioso más sensible y perciben con mayor intensidad los cambios y detalles del entorno. Probablemente este tipo de personalidad haya existido siempre a lo largo de la historia, pero solo ha salido a la luz y se ha estudiado recientemente. Estas personas son especialmente intuitivas, pero un mal control de sus emociones o falta de conciencia del tema pueden abrumarles y llevarles al bloqueo. Pasemos a detallar algunas de sus características. Sienten con mayor intensidad,
captan minuciosamente la realidad con mayor intuición, tienen más facilidad para sentirse cansados y agobiados ante el exceso de estímulos. Poseen una gran empatía y son capaces de ponerse en el lugar del otro, preocupándose mucho por los demás. Se emocionan con facilidad. Existe un componente de timidez en muchas de estas personas. Suelen medirse más y ser más cautelosos de enfrentarse a una situación o reto. Necesitan mucha seguridad antes de tomar una decisión o embarcarse en un proyecto. Procesan la información con mucha sutileza y profundidad. Valoran mucho la educación y son especialmente cuidadosos. Son más sensibles a las críticas. Les cuesta aceptar que se les digan cosas negativas. Captan con mayor intensidad matices, ruidos, olores y temperaturas. Existen tantos en hombres como en mujeres. Si bien en mujeres parece ser más frecuente, la realidad es que en los últimos años ha crecido esta sintomatología en hombres, quienes en muchas ocasiones no saben cómo adaptarse a esta sensación. Algunos desarrollan con más frecuencia ansiedad o depresión por ser más vulnerables al mundo exterior y al interior. Estas personas tienen que aprender a adaptarse, conocer los sitios que les limitan más o el tipo de personas o ambiente que tienen a bloquearles. En el caso de los hijos, hay que aprender cómo tratarles sin realizar un exceso de sobreprotección, pero sí entender sus desmedidas reacciones ante algunas circunstancias. El sueño. Este apartado adquiere una especial relevancia. Pasamos o deberíamos pasar un tercio de nuestra vida en los brazos de Morfeo. El sueño es algo importante que hay que cuidar. Todos sabemos lo que es pasar una noche en blanco, sin conseguir conciliar el sueño, o dormir con múltiples despertares cada poco tiempo. En ambos casos, uno se levanta por la mañana con sensación de agotamiento. Cuando falla el descanso, la mente no funciona con normalidad. Surgen problemas de memoria y aprendizaje, fallos de atención y concentración y errores en las habilidades cognitivas. La ausencia de descanso o un descanso deficiente nos convierte en seres susceptibles e irritables que no pueden responder de forma adecuada a los estímulos exteriores. La falta de sueño afecta incluso el sistema inmunológico. El sistema nervioso parasimpático, encargado del descanso, de la recuperación y de la fabricación de linfocitos, se ve debilitado y alterado profundamente. Las pesadillas, los múltiples despertares, un sueño ligero o la sensación de falta de descanso son una de las principales causas de consultas en el médico, neurólogo o psiquiatra. En algunas etapas de la vida es necesario la medicación, pero su consumo de forma crónica posee efectos perjudiciales para el cerebro. El sueño es fundamental porque es básico para renovar algunas zonas del cerebro, entre otras el hipocampo, decisivo para la memoria y el aprendizaje, que regula a varios niveles el miedo. Durante la noche se reconstruye la memoria y se reviven los aprendizajes del día. Por eso los estudiantes que duermen mal realizan peor los exámenes. Cuidado con los que pasan la noche en vela con un atracón de horas de estudio aguantando a base de cafeína. Quizás al día siguiente salven el aprobado, pero su cerebro no ha consolidado lo aprendido en la noche. Simplemente ha tirado de la memoria a corto plazo para salir del paso. Durante el sueño también se almacenan emociones, ya sean de agradecimiento o de resentimiento y rabia. Por eso es tan importante poder traer a la mente pensamientos alegres y positivos antes de acostarse.
Dormir poco tiene efectos nocivos para el cuerpo y para la mente. El ser humano en general necesita 4 o 5 ciclos de sueños. Duración de cada uno de ellos es en torno a 90 minutos. Un ejemplo que seguro te ha sucedido en alguna ocasión. Te despiertas en medio de la noche con sensación de estar despejado. Te vuelves a dormir y cuando te levantas por la mañana con el despertador te sientes aturdido y cansado. ¿A qué se debe? Está relacionado con los ciclos del sueño. Existen 5 fases. La 1 y la 2 son de sueño ligero. La 3 y la 4 son de sueño profundo. Y la fase 5 es del sueño REM. Es donde uno tiene los sueños. Cada ciclo dura, como hemos dicho, unos 90 minutos. La ciencia del sueño lo que postula es que no depende tanto del número de horas que uno pasa en la cama, sino de los ciclos realizados de sueño. Higiene del sueño. 5 consejos para dormir bien. Prescinde de los dispositivos antes de dormir. Cuidado con la pantalla, los videojuegos, las redes sociales antes de meterte a la cama. Existen varios estudios que señalan el efecto perjudicial de la luz de una pantalla, teléfono, smartphone, tableta, antes de acostarse. Un estudio publicado en el 2014 por la revista Bristol Medical Journal, realizado a 9.846 adolescentes de 17 y 19 años, demostró que el uso de la pantalla alteraba el patrón normal del sueño. Cuando más se emplea un dispositivo antes de dormir, mayor es el riesgo del descanso defectuoso. El problema radica en el tiempo empleado en quedarse dormido. La luz azul del aparato obstaculiza la secreción de la hormona del sueño, la melatonina. Los estudios afirman que esta luz disminuye hasta el 22% de la producción de esta sustancia. Algunos dispositivos ya cuentan con modo noche, donde la luz que emite la pantalla es filtrada y afecta de forma mucho menos la intensidad a la monotonía. Cuidado con los estímulos emocionales. Una conversación que te inquieta, una cena que termina en conflicto, una discusión acalorada con tu pareja, son ingredientes para que esa noche no descanse de forma adecuada. Si ves una película que te altera o las noticias te perturban, replantéate lo último que llevas a tu vista y a tu mente antes de acostarte. Cada persona es un mundo para el tema del descanso. Hay gente que se duerme incluso en plena película de acción y otros que no consiguen descansar por culpa de estímulos casi imperceptibles. Lo importante es que te conozcas y aceptes que hay etapas de tu vida en las que estás más vulnerable y para no perjudicar la calidad de tu descanso debería prestar más atención a las emociones que te afectan a tu sueño. Cuidado con los últimos pensamientos antes de cerrar los ojos. Cuidado con repasar todo lo que te preocupa dentro de la cama. Intenta no anticipar todo lo negativo que ha sucedido ese día o puede suceder al día siguiente. Enfócate en algo alegre y positivo que te haya pasado y que te haga sonreír. Por mucho malo que haya sido el día, siempre queda algo positivo a lo que agarrarse. Adopta una rutina sana. La higiene del sueño se basa en que el cerebro se va preparando para entrar en las fases del sueño de forma sana. Se recomienda a los padres de recién nacidos un ritual antes de acostarlo por la noche para que el cerebro del bebé se vaya acondicionando para dormir. En los adultos sucede algo parecido. Una ducha, leer algo tranquilo, beber alguna infusión, meditar o rezar, escuchar música o ver alguna serie que te ayude a desconectar.
pueden ser rituales para preparar tu mente antes de llegar a las profundidades del sueño. Duerme sin luz. Quizás te sorprenda, mucha gente en verano aprovecha para dormir con la ventana abierta y se despierta en cuanto los primeros rayos del sol entran por la ventana. Eso no es un problema, siempre y cuando no te importe madrugar. Me refiero a tener alguna luz encendida en alguna parte de la habitación, desde el sensor de la televisión o tener las notificaciones activadas del teléfono o la luz en el pasillo. Por muy pequeños e imperceptibles que dichas luces parezcan, tienen un efecto nocivo en la producción de la melatonina. Qué bueno saberlo. El estado de ánimo depende de la actitud. La actitud previa a cualquier situación determina cómo respondo a ella. La manera en la que me enfrento a una entrevista de trabajo o a una cita amorosa o a un examen influyen de forma crucial en el resultado de la misma. Hay gente que prefiere ir siempre pensando en lo peor para no ilusionarse en vano. Es cierto que de esa manera uno se sorprende en positivo al disfrutar de algo inesperado, pero sabemos que el cerebro se activa de forma impresionante al poner una actitud positiva como centro del comportamiento. La actitud es la decisión con la que yo decido enfrentar a la vida. Al ser una decisión, uno siempre puede trabajar y mejorar en ello. La actitud es un potente activador del estado de ánimo. Hay veces que uno se encuentra en un estado depresivo que no responde a actitudes de ningún tipo. Pero sabemos que en cuanto una persona que sufre, enferma y presenta dolencia, emplea su mejor disposición, aunque le cueste, las cosas poco a poco mejoran y fluyen. Es fundamental abrir la mente. Si no activamos nuestra atención, no veremos las posibilidades que se despliegan. Y si en cambio vamos con actitud perceptiva, optimista y con fe, seremos capaces de entender lo que nos sucede para darle un significado a nuestra experiencia. Tenemos un problema y es que en este mundo ya no prestamos atención a lo que nos sucede, no nos sorprendemos por nada. La sociedad de hoy precisa volver a mirar la realidad con detenimiento y curiosidad. Si observas cualquier cosa con atención, al poco rato te convierte en algo interesante. Esto requiere pararse y ser capaces de escuchar el silencio. El silencio no es la ausencia de sonido, es la capacidad de mirar hacia adentro con paz, rompiendo con el barullo exterior. Aprender a volver a mirar la realidad. Saber mirar es saber amar. Enrique Rojas. Observa y deleítate con la realidad que te rodea. Verás cómo esta siempre es atractiva de una u otra forma. Mirar con atención devuelve el interés y la fascinación ante la vida. Debemos aprender a mirar la realidad con ojos nuevos, con ternura, sin dureza. ¿Qué hace falta para eso? Detenimiento y asombro. Te lo recomiendo. Vuelve a mirar tu trabajo, tu familia, tus hijos, tu casa, con asombro. Quizá te atrape algún detalle al que sin querer te has habituado. O puede que redescubra cosas positivas que había pasado por alto. Esto es especialmente importante en las relaciones. Mira a tu marido o a tu mujer como si fuese la primera vez. Fíjate en su fisonomía, en su lenguaje corporal. Profundiza en su mirada, en la forma en que tiene que tratar a los demás y a ti mismo. No te acostumbres nunca a la persona de la que te enamoraste, que no te venga la rutina y exija atención. Si miras la realidad con indiferencia o hastío, dando todo por sentado, sin detenerte en los matices, lo más probable es que te atasques siempre en lo mismo, que te quedes constantemente
con lo negativo, lo difícil de lo que no tiene solución sencilla. El optimista te mira a los ojos, habla de corazón a corazón. El pesimista mira el suelo, encoge los hombros y se olvida de comunicar con el corazón. Fija tu atención, busca concentrarte. El filósofo español por antonomasia, José Ortega y Gasset, poseía una de las mentes pensantes más importantes de los últimos tiempos. El autor de Yo soy, yo y mi circunstancia tenía serios problemas para concentrarse debido a la cantidad de ideas que se agolpaban en su cabeza. Para alcanzar el estado mental que requería para sus escritos, precisaba del ensimismamiento, mediante el cual se abstraía del mundo exterior. Paseaba por un inmenso pasillo vacío, casi a oscuras. Cuando lograba poner en orden sus pensamientos, se sentaba en su escritorio a plasmar sus ideas con una tela negra en la pared a la altura de sus ojos. Así se mantenía inspirado como en la situación del pasillo. ¿Qué técnica empleas cuando precisas concentrarte de verdad? Sube la mirada, suelta el móvil de tus manos, contempla con ojos nuevos y con tu corazón esperanzado de que algo te puede asombrar. Hoy en día, el sistema reticular activador ascendente se encuentra bloqueado. Uno de los principales motivos es la pantalla. Resulta muy difícil prestar atención a las cosas buenas que surgen a nuestro lado. Dominar la atención es clave. Hay que aprender a desviar los estímulos que llegan sin parar a los sentidos y prestar atención a lo que realmente vale la pena. La neuroplasticidad y la atención. La neuroplasticidad se encarga de recablear las conexiones neuronales, desde el establecimiento de nuevas conexiones entre las células, a los fenómenos de adaptación del cerebro y a los cambios, circunstancias y desafíos. Diversos factores como el estrés, las enfermedades, la genética, las infecciones, los traumas o accidentes influyen de forma negativa en dicha capacidad. Cuando activa tu sistema reticular ascendente, algunas neuronas se conectan y facilitan que ante la multitud de estímulos sea capaz de captar lo más importante y necesario. Esculpimos el tiempo real del cerebro según a qué atendamos y que prestamos atención. Las neuronas trabajan en nuestra mente según cómo está enfocada la atención. Cuando no eres capaz de controlar el foco de tu atención, cuando no puedes concentrarte de forma adecuada, la eficiencia de tu proceso de toma de decisiones se ve gravemente afectada. La buena noticia es que podemos desmontar los automatismos mentales que nos distorsionan para redirigir la atención hacia lo que realmente querramos. La atención es un acto de voluntad y por lo tanto puede ser adiestrada. Para dominar la voluntad hace falta ser maestro de nuestra atención. Ahora comienza. Entrenar tu atención, intenta fijar en cosas positivas de tu entorno. Saborea el momento presente. Digo saborear porque a veces nos acostumbramos a las sensaciones y no les prestamos atención. Si comes una naranja, un plátano o un trozo de jamón, disfrútalo. Esfuérzate en sentir su olor, su textura, su sabor. En un parque, atrévete a cerrar los ojos y enfocarte en tu sentido del olor y del olfato, con la música que no solo sea para distraerte. No la oigas, escúchala. Decidir. Decide las riendas de tu vida. Observa algo valioso, objetivamente bueno en tu entorno y durante un minuto repite cosas positivas sobre ellos. Te sorprenderás. Prueba al hacerlo con personas, con sucesos o circunstancias. Hay mucho
bueno que no percibes porque tienes bloqueado esa zona de tu mente. No olvides que la mente y el cuerpo están profundamente unidos. La medicación ayuda, pero nunca es la única solución a tus problemas. Te empuja a mejorar, pero precisas trabajar tu mente para no recaer. Hasta aquí la lectura del capítulo 5, Vivir el momento presente, de nuestro libro Cómo hacer que nos pasen cosas buenas, de la doctora psiquiatra Marian Rojas Estapé. Gracias a mi comunidad Baby Boomer Chi, la comunidad Baby Boomers, por acompañarme en este proceso de crecimiento para construir una nueva vida, que nuestra grandeza vaya mucho más allá de mi entorno. Muchas gracias.